Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar lo que son partes de un estetoscopio o también llamado fonendoscopio. Primero tenemos que son dos olivas que está ajustado al oído y hacia cada lado de estas olivas vemos que salen dos tubos semirrígidos. Y en esta parte de aquí vemos que es una forma de Y, esta es la que ajusta al oído las partes de las olivas. Y más debajo tenemos los que son tubos. Estos pueden ser de plástico o de muchos materiales. También pueden ser simples, como vemos en esto, o dobles. También tenemos parte del estetoscopio, que es esta de aquí, la membrana, y esta parte de aquí, la campana. Una vez hablado partes del estetoscopio, ahora les voy a hablar sobre la ocultación cardíaca. Entre la auscultación cardíaca tenemos que tener bien claro que es un espacio intercostal. El espacio intercostal comprende, en este caso, que es la primera y la segunda costilla que forman un primer espacio intercostal. Al igual que la segunda y la tercera forman el segundo espacio intercostal. Ahora, el foco aórtico que va a estar al lado, al borde derecho del esternón, en el segundo espacio intercostal, que sería a este nivel. El foco pulmonar va a estar al lado izquierdo, también al borde izquierdo del segundo espacio intercostal, que sería ese lado. Ahora, el tercer foco auscultativo sería el tricúspide o tricuspidio, que está a nivel de la base de la apófisis xifoide, a este nivel. El cuarto foco auscultativo, llamado de mitral, está en este espacio sexto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Ahora también sabemos, bueno, existe un tercer foco auscultativo llamado de aórtico accesorio, que este se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal. Y ahora en una persona auscultando sería a este nivel el foco aórtico, a este nivel el foco pulmonar, que sería a este nivel el tricuspidio, y a este nivel el mitral, y por último a este nivel el accesorio aórtico. Y ahora tenemos que recordar que el primer ruido cardíaco, que está por el cierre de las válvulas tricúspide y mitral, tenemos que ver en la parte de la membrana, focalizar ese lado del borde derecho del esternón en el segundo espacio intercostal para ver el foco aórtico, al igual que el foco pulmonar, el accesorio, el tricuspidio y el mitral. Y la campana es para ver las frecuencias de menor, que sean como el mitral o también el accesorio aórtico. Eso es todo, gracias.